Bienvenido a su programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto poder iniciar y empezar una serie de estudios, ahora acompañado de mi hija Laura María. Laurita, bienvenida al programa, me da mucho gusto que estés por acá y gracias por aceptar el estar en este programa. Gracias. Muy buenas noches a todos, es un gusto poder estar con ustedes y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que dice en Apocalipsis 24. Lo voy a leer para que todos sepamos qué es lo que dice. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La pregunta es, ¿quiénes son estas personas que tienen esta facultad de poder juzgar? ¿Y por qué se da? ¿Por qué ellos sí pueden juzgar? Bueno, para empezar, este pasaje está dado en el tiempo en el cual el Señor Jesús regresa a la tierra. Cuando Él regresa a la tierra y pone sus pies en el Monte de los Olivos, a esa venida, en el griego la conocemos como Epifanía. Epifanía quiere decir la presencia, la venida de Jesús, pero de una manera donde todo ojo le verá. Dijo el mismo Señor Jesucristo, hablando de la Epifanía, que cuando Él venga será como el relámpago, que sale del oriente al occidente. Y dice que todo ojo le verá, Apocalipsis 1. Entonces, cuando el Señor regrese a la tierra, entonces ahí es cuando se abre ese pasaje, porque va a empezar el reino mesiánico o el milenio. ¿Qué es el reino mesiánico? Cuando Jesús se siente en el trono de David. Te recordarás que Dios le hizo una promesa a David, que uno de sus hijos, su simiente, se iba a sentar en el trono para juzgar eternamente y para siempre, y ese reino no tendría final. El hijo de David, que es Jesús, cuando regrese, se sentará en el trono de David para gobernar la tierra. La tierra ya nunca más será gobernada por las tinieblas. La tierra nunca más tendrá el gobierno del diablo. Habrá desaparecido el reino del anticristo, del falso profeta, de los reyes. Todo eso habrá desaparecido y comenzará la teocracia en la tierra. Aquella oración, venga tu reino a nosotros, se cumplirá porque el reino de Dios se establecerá en la tierra. La Biblia dice en Isaías 11 que toda la tierra será llena de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. Dice Zacarías que en aquel día nadie le dirá a una persona, conoce a Dios, porque todos los habitantes de la tierra conocerán a Dios. Es decir, Jesús, el Dios encarnado, estará en la tierra, estará glorioso, estará poderoso, estará reinando en el periodo que le llamamos el tiempo mesiánico o el milenio. Entonces ahí dice la Escritura que es cuando el Señor regresa y toma posesión de la tierra, que le da facultad a algunos de juzgar. ¿Quiénes son esos que van a venir a juzgar? Porque van a juzgar hombres. Y te voy a decir algo más, van a juzgar ángeles. ¿Quiénes son los juzgadores? Son los que fueron arrebatados antes de la tribulación, que regresan con Jesús a la tierra. Es decir, antes de la gran tribulación, el Señor en su parusía va a sacar de la tierra a los santos. A ellos los llevará a, ¿cómo se llama?, a la tierra de los vivientes, y luego estos santos que fueron arrebatados regresan con Jesús. Y ellos son los que van a juzgar. Yo quisiera que leyeras 1 Corintios capítulo 6, que el apóstol Pablo aquí está hablando de lo que Juan está corroborando en Apocalipsis que tú leíste. Dice el verso 2 de 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 2 dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces, esos que se sentaron en el trono, en tronos, para juzgar, son los santos. Ahí se va a cumplir esta palabra que dice que nosotros juzgaremos al mundo. Y luego dice el verso 3, ¿no sabéis, hermanos, que hemos de juzgar a los ángeles?
O sea que va a llegar un tiempo en el cual juzgaremos hombres y juzgaremos ángeles. ¿Cuándo se cumplirá esta palabra de Pablo de que los santos, no los impíos, no los mundanos, van a juzgar a los hombres y juzgarán a los ángeles? Tú lo estás leyendo en Apocalipsis. Cuando el Señor regrese, entonces establece tronos para hacer un juicio sobre hombres y sobre ángeles. O sea, los santos que fueron arrebatados regresan con el Señor para juzgar. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Conforme a eso que estábamos hablando de la facultad de juzgar, en este capítulo que leías de Corintios, en el versículo número 1, hablaba sobre la prohibición que prácticamente hay aquí en la tierra de que entre hermanos juzguemos a otros, o sobre tribunales, o que haya alguna forma de litigio o algo así. ¿Qué pasa, o va a haber algún juicio o algo así para los que hacen esto o van en contra de este versículo? Bueno, lo que pasa es que tú conoces bien el versículo. Para los televidentes que no están familiarizados con este versículo, lo voy a leer en el capítulo número 6 de Corintios, 1 Corintios, en el verso 1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, según este pasaje, hoy en día, porque lo que estamos viendo, lo que el versículo de Apocalipsis y de Corintios 6, 2, 3, esto es escatológico, esto es para el futuro, esto no es para el presente. En el presente, dice el apóstol Pablo en Corintios 6, que si tenemos algún litigio, algún problema entre hermanos, vayamos con los santos a que nos den una resolución justa de las peticiones y demandas que tenemos. Lo voy a poner de esta manera. Si dos hermanos tienen un conflicto, ya sea por una deuda, porque alguien se sienta estafado, defraudado, porque alguien se sienta mal por una situación entre hermanos, la Escritura aquí no nos faculta para ir a tribunales mundanos, sino que nos faculta para que busquemos espirituales en la iglesia, en este caso el pastor o los delegados del pastor, para poder ventilar los asuntos que haya entre hermanos, desacuerdos que hay entre hermanos. Entonces la iglesia tendría que acostumbrarse a que si yo tengo algo contra alguien, buscar a un hombre sabio, santo en la iglesia, desde luego tendría que ser el pastor o los delegados, para que resuelvan el asunto, conozcan el asunto y le den una solución justa. El problema está que a veces los hermanos tienen problemas, pero no le avisan al pastor. ¿Me explico? Y mantienen ese resentimiento, ese malestar, y las cosas no se juzgan. Según este pasaje, las cosas sí deben juzgarse, pero dentro de la misma iglesia con santos. ¿Me explico? Lo que pasa es que a veces la gente no reconoce la autoridad del pastor. Y esto sería un buen punto para que invitemos a la gente a que reconozcan el respeto y la investidura que Dios le ha dado al pastor. Porque si bien es cierto, los pastores de la iglesia son humanos, cometen errores, cuando entran a funcionar como ministros, cuando están en la unción ministerial, deben ser totalmente respetados y totalmente venerados de alguna manera, para que cuando el pastor se siente, a ver hermanos, ¿cuál es el problema?, se pueda ventilar sin necesidad de ir a tribunales humanos. Eso es lo que la Escritura dice. Ahora, el problema está cuando una de las partes o las dos partes no reconocen al pastor como autoridad. Entonces ahí pues ni modo, hay que ir a los tribunales para resolver los casos civiles, laborales, los casos penales, pero lo ideal sería que reconocieran ambas partes la autoridad de un pastor y dejaran que el pastor juzgara como espiritual y justo, juzgara el caso, ya sea civil, laboral o penal. El problema está, te repito, cuando no se da esto. Entonces, Laurita, cuando no
se reconocen, las partes no reconocen la autoridad de un pastor, entonces, ¿qué se hace? Entonces, yo te voy a mostrar un pasaje en Romanos y quiero que veas este pasaje que está en Romanos, donde la Biblia habla con claridad de que los jueces son siervos de Dios. Entonces yo leo, eso es lo que estoy buscando aquí en la concordancia, el capítulo 13 de Romanos. Dice el verso 1, 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora mira el verso 3: porque los magistrados o los jueces no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de la autoridad. Porque, verso 4, los magistrados son servidores de Dios. O sea que un juez del rama penal, rama civil, rama laboral, mercantil, lo que sea, rama del derecho, tienen los jueces que entender que son siervos de Dios y que el trabajo no se los dio el Estado, el trabajo que tienen no se los dio el conecte que tuvieron con alguna persona, sino que Dios los estableció como jueces para que sean servidores de Dios. Bueno, lamentablemente tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que lamentablemente se salen de la voluntad de Dios, hasta se salen de la palabra. Lo mismo pasa con los jueces. Los jueces se pueden torcer y pueden volverse injustos y pueden aceptar cohecho y ser corruptos. Pero un juez debe saber que no es el Estado el que le está dando la investidura, sino que Dios lo está convirtiendo en su siervo para hacer el bien, dice el verso 4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, porque en el tiempo de Pablo estaba autorizada la pena de muerte. El Estado romano incluía dentro de las penas, aparte de las pecuniarias, aparte de la privación de libertad, incluían la pena de muerte en la rama penal. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo que el magistrado, el juez, te puede imponer hasta la pena de muerte, porque no de vano lleva la espada. Y luego dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. Entonces, si te das cuenta, la Escritura habla de que los jueces son siervos de Dios. Entonces, vamos a ponerlo así en resumen. Si tú tienes un problema como hija de Dios, como cristiana, con un hermano en la fe, lo ideal sería que en vez de buscar un tribunal, buscaras a un pastor, buscaras a un hombre espiritual para que juzgue el caso, para que no tenga que ventilarse los casos de los hermanos en tribunales como estos. Pero si alguna de las partes o las dos partes no reconocen la autoridad de un espiritual, porque para reconocer la autoridad de un espiritual, vamos a pensar que el pastor dice, hermano, lo que vamos a dilucidar de su problema es que usted le va a pagar tanto de esto y lo va a indemnizar. Entonces, para que una persona acepte el criterio del pastor, debe reconocerlo como una autoridad. Pero si una de las partes no reconoce la autoridad del pastor, dice, oye, ¿este hombre quién es para decirme lo que tengo que hacer? Y se levanta y se va, ¿me entiendes? Por eso te digo, las partes que van con un espiritual o un pastor tienen que reconocer ambos que es un siervo de Dios con una investidura espiritual para dilucidar los problemas civiles, penales, mercantiles, laborales en la iglesia. Pero si una de las partes o las dos no reconocen la autoridad del pastor o del espiritual, entonces sí estamos facultados para asistir a los tribunales de instancia, penal, civil, laboral, etcétera, etcétera, para ventilar nuestros casos. ¿Me explico? Y sabiendo que el juez va a ser un siervo de Dios para, con justicia, con equidad, resolver el caso. ¿Me explico? Y según este pasaje,
el apóstol Pablo no está en contra de la pena de muerte, sino que está diciendo que si ya los jueces que son siervos de Dios, en este caso los congresistas, en este caso los que crean leyes, ya marcaron la pena de muerte como una solución para castigar, para vengar al infractor, entonces el apóstol Pablo dice, es un siervo de Dios que puede utilizar la espada para una pena de muerte. ¿Me explico? Eso que dices ahorita de lo de la pena de muerte realmente es algo muy importante, porque es un tema que últimamente se ha estado dando alrededor de todo el mundo. Estudiantes de Derecho y todo, es pregunta del primer año de Derecho. ¿Estás a favor o en contra de la pena de muerte? De hecho, es de las primeras clases que en la universidad dan. Lo toman de vista social, político y todo, e incluso ingresan la religión o acerca de la Biblia de la pena de muerte. Yo recuerdo en mi primer día, ¿verdad? E incluso cuando me dijeron eso, yo no sé, porque no, hasta cierto punto Dios es el único que puede quitar la vida para mí. Él la da y Él la quita. Pero, o sea, acerca de esto, ¿qué más hay en la Biblia de la pena de muerte? Mira, en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes, demasiados pasajes, y algunos delitos que Dios consideraba que a los israelitas debían, y son pueblo de Dios, circuncidados, había que aplicarles la pena de muerte. Por ejemplo, a los adúlteros. Hay muchos casos, los que conocen la Biblia y la ley, saben que Dios ordenó la pena de muerte en la ley para mucha gente que era infractora. Y en ciertos casos y delitos, como el adulterio, se avaló la pena de muerte y Dios la determinó. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros los gentiles, que nos convertimos a Cristo, vivimos en diferentes sociedades y en diferentes ámbitos. Entonces, nosotros tenemos que entender que si hay una ley ya establecida constitucional, nosotros como iglesia no podemos ir a contradecir esa ley, sino que tenemos que someternos a ellas por lo que tú estás leyendo. En el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, él vivió en una sociedad y en regiones donde estaba avalada la pena de muerte. Entonces el apóstol Pablo no habló en contra de esa pena, sino que, como tú estás escuchando, le dice al cristiano, cuídate, porque si cometes un delito de los que están legalizados como una sentencia de pena de muerte, te la pueden ejecutar. Y Dios no te va a eximir de eso, porque el magistrado es un siervo de Dios que te puede imponer esa pena de muerte. Se lo está diciendo a la iglesia. Entonces, en esto vemos que Dios no se opone a la pena de muerte porque es un principio de Dios. En el caso, por ejemplo, de Dios, tú estás leyendo que se van a sentar a juzgar en tronos. Así comenzó tu intervención y tu cuestionario en este programa. Entonces, vemos que Dios se sentó y le dio facultad a otros para sentarse a juzgar. Pero dentro de las penas está la pena de muerte que se llama en la Biblia la muerte segunda. Y la muerte segunda es arrojar a la gente eternamente y para siempre al lago de fuego y azufre. Y esa es una pena de muerte. ¿Me explico? Entonces Dios maneja como principio la pena de muerte. Y a los juzgadores que tú estás viendo que se sientan en tronos, les dieron la facultad de sentenciar con la muerte segunda, pena de muerte, a las personas que no se encontraron inscritas en el libro del Cordero. Entonces, la pena de muerte es un principio que maneja Dios. Entonces, Dios no se opone a eso. Te digo claro, por este pasaje, por Apocalipsis, es un principio de Dios. Dios maneja, no por la ley, sino que Dios maneja la pena de muerte. De hecho, te voy a decir una cosa. Al mundo de Noé, Génesis 6, Dios la destruyó en una pena de muerte, en el diluvio.
sentenció a toda la humanidad a una pena de muerte y solo eximió de esa pena a Noé y a su familia y a los que quisieran entrar al arca, desde luego. Dio un indulto para que todo el que quisiera salvarse entrara al arca y se salvaba de la pena de muerte. Si no, le aplicaban la pena de muerte y a todo ese mundo le aplicaron la pena de muerte. Y no existía la ley. Moisés ni soñaba con haber nacido. ¿Qué más? Bueno, con eso que tú dices, ¿verdad? Del nuevo pacto y de la ley. En el caso de esto de las leyes y todo, porque realmente... Solo, perdón, hija, perdón que te interrumpa. Pero la pena de muerte, si tú estás viendo, la impone el magistrado, no el pueblo, no a los linchamientos, ¿no? La pena de muerte no la ejecutaba, según Romanos 16, no la debe ejecutar el pueblo, sino los magistrados, que son los siervos de Dios, encargados para aplicarla. ¿Qué más? Sí, con eso de lo de la ley y lo del nuevo pacto. Realmente el hecho de estas preguntas y de lo de la facultad de juzgar y todo, es porque hoy en día ese es un problema que se da mucho lamentablemente en la iglesia, que todos creemos, porque no sería justo hablar de otros. Muchos creemos que tenemos la facultad de poder juzgar a los demás por sus errores y todo, y realmente no creo que sea así. ¿Por qué? Porque como estábamos viendo en Apocalipsis, esto es para el futuro, no es ahorita. Porque realmente cometemos errores y todos lo hacemos y todo. Entonces, era más por eso, por el hecho de hacer un poco de conciencia al no juzgar, al realmente no permitir que nuestros comentarios, algo así, porque realmente lastima. Cuando uno juzga o se mete en la vida de los demás, eso lastima a las ovejas, realmente eso lastima mucho. Y cuando yo estaba leyendo esto de Apocalipsis, yo me puse a pensar en eso, o sea, ¿por qué hasta cierto punto algunos iban a tener la facultad de juzgar? Y ahora lo entiendo, es porque realmente son los santos, los que no se doblegaron ante otros dioses. Estos santos ya alcanzaron el estado de perfección en la tierra de los vivientes. Ahora, mira, te voy a decir una cosa, mija. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la gente siempre se quiere adelantar a los tiempos. Ese es el problema del ser humano. Siempre queremos, por ejemplo, si tú eres niña, ya quieres ser grande. Y quieres vivir siendo niña cosas de grandes. Entonces, por ejemplo, tenemos niños que siendo niños ya quieren manejar. Y papás absurdos que se lo permiten. Porque no les permiten caminar en su tiempo. 2, hay niñitas de 6, 7 años que quieren estar pintadas, maquilladas, y hay papás absurdos que se lo permiten. ¿Por qué? Porque no le están permitiendo al niño vivir y disfrutar su etapa, sino que los adelantan. Hay niñitos de 13, 14, 15 años que quieren tener novia y hasta quieren fornicar, adelantándose a los tiempos, y hay padres ridículos que se los permiten. Y siempre adelantarse a los tiempos es un problema. Entonces, si tú lees la Biblia, sí va a haber un tiempo en el cual nos van a permitir juzgar. Dios nos va a permitir juzgar a los ángeles, no digamos a los humanos. Pero no es ahora. No nos adelantemos a los tiempos. No es ahora. Ahorita no podemos juzgar nada porque, como bien tú estás subrayando, Dios le va a dar la facultad a los santos que fueron arrebatados para juzgar. Entonces, como todavía no hemos sido arrebatados, no tenemos derecho de juzgar. Entonces, hay un pasaje que yo quiero que lo leas para que podamos compartirlo con nuestros televidentes. Este pasaje está en 1 Corintios capítulo número 4, verso 5. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. O sea, ¿cuándo tendremos facultad para juzgar? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
O sea que ahorita no es el tiempo de juzgar a nadie. Al contrario, es tiempo de que si tú ves que tu hermano cayó, con espíritu de mansedumbre y con temor, veas la forma de restaurarlo, no de acabarlo con comentarios. Lamentablemente hoy en día, como dices tú, vivimos en un tiempo donde la gente cree que tiene la facultad de juzgar las decisiones, las opiniones, de juzgar el proceder, el caminar, los errores de los pastores, de los ministros, de las familias pastorales, de las ovejas, hasta de la gente del mundo. Tenemos una gran cantidad de gente que se entretiene juzgando el proceder de otros, cuando el Señor nos prohibió ahora hacer esto. La Biblia dice: no juzguéis, es una orden, es un mandamiento para no ser juzgado, porque con la vara que midas, así serás medido y un poco más. Entonces tenemos que tener claro que hoy no es el tiempo de juzgar a nadie. No es el tiempo de estar hablando mal del proceder, de los errores de una persona. Sea quien sea, dice Romanos capítulo 2, verso 1, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas a otro. Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. O sea que hay una condenación para aquel que juzga a otro hermano. Por eso tenemos que anular de nuestros comentarios, de nuestras pláticas, el hablar mal, el juzgar, el proceder, decisiones, errores de otras personas. Va a llegar un tiempo, como tú lo leíste, en el cual Dios le va a dar la facultad a los santos para poder juzgar, pero eso no es ahora. Amén. Amén. Y Laurita, gracias por estar en este programa. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Ha sido muy edificante tenerte por acá. Espero, amigos televidentes, que nuestros comentarios, nuestra plática, a ustedes también les haya edificado. Este es el programa Las Verdades Como Son. Estamos empezando. Nosotros en Ven Señor Jesús estamos proclamando que este año tenemos que conocer con más exactitud el poder de la resurrección. Que el Señor les bendiga.